Bien, chicos, buenas noches con todos y nada, vamos a comenzar con la clase de hoy que es cinética. Ya me presenté antes, yo soy José Castro, soy de séptimo ciclo, apenas acabo de salir de fármaco, así que tengo ideas bastante claras, ¿ok? De este curso en general, pero vamos a ir comenzando. Vamos a hacer algo general, ¿ok? Vamos a comenzar con algo general definiendo farmacología, ¿ok? Farmacología quiero que lo entiendan como el estudio de los fármacos directamente a la parte teórica. Vamos a ver todo lo que es la ciencia detrás de esto, lo que viene a ser cinética, dinamia. Yo creo que ustedes ya están en semana 3, así que ya manejarán estos términos. Cinética, dinamia, mecanismos de acción, efectos adversos, todo lo que tenga que ver teóricamente con el fármaco va a ser la farmacología. ¿Ok? La clase de hoy es cinética. ¿Qué es la cinética? En palabras simples, la cinética viene a ser todo lo que el cuerpo va a hacer con el fármaco. ¿Ok? Todo proceso que el cuerpo interactúe con el fármaco se denomina como la cinética de este mismo. Y cuando hablamos de dinamia, que es la siguiente clase, la va a hacer la señorita, la asesora Rojas, la dinamia es lo que el fármaco le hace al cuerpo. ¿Ok? Este es recontra fija para su examen, que creo que su examen es en 2 semanas, creo yo. Pucha, estamos atrasados. Y así que cinética, lo que el cuerpo hace con el fármaco, y dinamia, lo que el fármaco hace con el cuerpo. Eso sí, nunca se olviden. La clase de hoy es cinética, así que directamente vamos a entrar a este punto. La cinética viene a ser todos los procesos que el cuerpo va a tener en el fármaco. Entonces, cuando yo te hablo de procesos, voy a hablarte principalmente de fases, ¿ok? Tenemos la primera fase que es absorción, segunda distribución, tercera metabolismo y eliminación. Vamos a ver las 4 fases. Vamos a comenzar viendo estas dos. Acá cae nuestro break y terminamos con estas dos. ¿Ok? Este es el mapa principal de todo lo que viene a ser la cinética. ¿Ok? Desde lo que viene a ser la absorción, se da la absorción acá, llega al plasma, en el plasma se distribuye hacia los tejidos, llega a un tejido específico donde va a ser su lugar de acción de los fármacos. Una vez que cumple, va otra vez al plasma y del plasma se metaboliza. Del metabolismo se elimina. Y ya está. Ese es todo el proceso. Si entienden este mapa, pucha, normal van a llevar cinética. Ya. Ya vamos a ir comenzando con las partes claves, ¿ok? Absorción. ¿Qué entendemos nosotros por absorción? La absorción del fármaco quiere decir directamente que es el proceso mediante el fármaco de la parte externa, o sea, del fármaco que yo lo veo como una pastilla, una píldora, una insulina, lo que sea, lo que pasa de forma externa del exterior, entra al plasma. ¿Ok? Todo proceso de fármaco que va a llegar del exterior al plasma se le conoce como absorción. Ahora, hay dos tipos de absorción. La absorción directa y la absorción indirecta. La directa es que llega directamente al plasma. ¿Ok? Todo fármaco que llega directamente al plasma se le conoce como una absorción directa. Ejemplos, inyectables, mediante capaces de sueros, digamos, sueros. ¿Ya? La indirecta va a ser todo fármaco que va a tener que pasar por un medio antes de llegar al plasma. ¿Ok? Ejemplo, pastillas. O sea, ¿por qué las pastillas? Porque las pastillas primero pasan por el estómago, luego del estómago recién es que llegan al plasma sanguíneo. ¿Ok? No es como estas otras que llegan directamente al plasma. Una vía intravenosa directamente llega al plasma, así que se le conoce como una absorción directa. Ahora, vamos a hablar de lo que es biodisponibilidad. ¿Qué es la biodisponibilidad? Este es un término bastante curioso, ¿ok? Va a ser el porcentaje de fármaco que se va a absorber y va a llegar al plasma. Alonso, ¿estás ahí? Por si acaso.
Hola, sí, sí. Sí, sí, ya. ¿Qué tal, Alonso? Buenas noches. Escúchame, si yo te digo, tú tomas, por ejemplo, 100 miligramos de aspirina y al plasma, o sea, a tu torrente sanguíneo llega únicamente 70 miligramos. ¿Cuál es el porcentaje que llegó? O sea, en porcentaje, ¿cuánto de aspirina llega al plasma? Alonso. 70%. Exacto. O sea, la biodisponibilidad de la aspirina va a ser del 70%. Gracias, Alonso. La biodisponibilidad de la aspirina va a ser del 70%. ¿Ok? Ese es el principal ejemplo que les tengo para ustedes. Otro ejemplo, más fácil. Te van a inyectar, ya, este es para mí. A mí me van a inyectar un suero fisiológico directamente a la vena. ¿Por qué capaz esté deshidratado o tenga algún malestar? Si yo administro suero fisiológico directamente a la parte sanguínea, ¿qué porcentaje del suero llega si yo administro directamente mediante una vía intravenosa? Va a llegar el 100%. Entonces, cuando tú des un medicamento vía intravenosa, siempre la biodisponibilidad va a ser del 100%. Esto nunca se olvida. Esta es fija, fijaza para su examen. ¿Ok? Ya, seguimos. ¿Qué factores determinan la absorción de este fármaco? Acá tenemos como unos 10, pero creo que más importantes son 7, así, aprox. Primer factor, área de superficie corporal. ¿Qué es el área de superficie? Ustedes me dirán. Yo les diré, es el espacio en donde un fármaco se absorbe. Pensémoslo así. Eh, una pastilla puede absorberse tanto en el estómago como en el intestino delgado. Anel, ¿estás? Sí, Anel. Anel, ¿quién es más grande? ¿El estómago o el intestino? el intestino. Exacto. El intestino mide, ¿sabes cuánto mide, por si acaso? Si no sabes, normal, yo tampoco sé. No, Ya, no te preocupes. Pongámosle, ¿cuánto será? Ya, pongámosle 5 a 7 metros. Ya, pongámosle algo así, relativo, ya, para nadie. Entonces, si la pastilla se absorbe, si su lugar de absorción es en el intestino, entonces va a tener mayor área de superficie de absorción. En cambio, si la pastilla prefiere absorberse en el estómago, va a tener una menor superficie de absorción. Ahora, ¿de quién depende dónde se absorba? Directamente de las propiedades de esta pastilla. Vamos a ir viendo eso. Siguiente, sitio de absorción, pH. José, ¿cuál es la relación del pH? En farmacología o directamente hablamos, cuando hablamos de medicamentos, vamos a hablar de dos principales fármacos. Sí, wait. Hay una compañera que no puede entrar. Mm, wait, wait, wait. Ah, ya, ya seguimos. El pH. Acá vamos a conocer dos términos. Los fármacos ácidos y los fármacos alcalinos. Ustedes únicamente quédense con esta idea siempre. Los fármacos alcalinos se absorben en entornos alcalinos.
Y los fármacos ácidos se absorben en entornos ácidos. José, ejemplo de entorno ácido, estómago. Estómago. pH del estómago 3 más menos 1, digamos. Entorno alcalino, intestino. Intestino delgado, ese sí me lo sé. El pH es de 8. ¿Ok? Acuérdense de esto siempre. Seguimos. Vías de administración. Lo que les dije antes. Va a depender mucho también de cómo se administre un fármaco. Lo hablamos antes con su compañero. No es lo mismo que tú administres de forma oral una pastilla que de forma intravenosa. La intravenosa siempre va a llegar al 100%, mientras que la oral es relativo. O sea, la absorción es relativa. Seguimos. El estado físico del fármaco. Acá importa mucho cómo es la composición del fármaco. Yo supongo que les habrán dicho las dos principales características de los fármacos para ser absorbidos. Wait. ¿Cómo transmito? Compartir muchos. Wait. Pucha, voy a seguir avanzando. Ya. El estado físico del fármaco para que pueda entrar tiene que ser liposoluble y tiene que ser no iónico. José, ¿por qué es necesario estos dos puntos? Porque para que el fármaco pueda pasar la barrera, la membrana celular, tiene que ser lipofílica, porque la membrana es lipofílica. Si un medicamento no es lipofílico, no va a poder entrar esta membrana, ¿ok? Además, esta membrana tiene carga positiva, si mal no me equivoco. Entonces, el fármaco no puede estar cargado, porque si está cargado, se repelen, ¿ok? Seguimos con la concentración, que directamente, si das un fármaco más concentrado, directamente, por lógica, se absorbe más que si das un fármaco que no está tan concentrado. Eso es fácil. Más características. Lo mismo que les hablé. El fármaco normal tiene que ser lipofílico para que pueda atravesar las membranas. Grado de ionización les voy a hablar ahorita con la fórmula. Vamos a poner la fórmula que está. Ahorita vamos a hablar. Unión a proteínas. Este es importante. Antonella, ¿estás? Sí. ¿Qué es la unión a proteínas? ¿Recuerdas? Bueno, tengo entendido que para el transporte en la sangre el fármaco se puede unir a la proteína, que ahí queda inactivo o puede quedar de forma libre, pero también me parece que al unirse a proteínas puede servir como almacén para su posterior liberación y, bueno, activación. Claro. La idea está ahí. Gracias, Antonella. Lo que dijo su compañero está bien. O sea, directamente el fármaco puede entrar en contacto con proteínas plasmáticas, las cuales puede unirse a estas y permanecer más tiempo en el plasma. Ahora, ¿es bueno, es malo? La respuesta es que es relativo. Si está unida a una proteína, vamos a pensar de que el fármaco no cumple con su función, ¿ok? Cuando el fármaco está unido a la proteína, no va a cumplir su función, pero va a permanecer más tiempo en el plasma. O sea, directamente puede llegar a acumularse, puede provocar una acumulación, y esta acumulación me va a llevar a efectos adversos, ¿ok?
La principal proteína que se une a los fármacos, esta también acuérdense, es fija, albúmina. Siempre acuérdense esto, la albúmina. La albúmina tiene preferencia por los fármacos ácidos. Ahora, por las bases son las glucoproteínas. Glucoproteínas. Este es por los fármacos que son bases. Pero la que más está presente es la albúmina. Siempre acuérdense eso. Y ya por último tenemos el tamaño. Esto es lógica. O sea, si la molécula es muy grande, no va a poder pasar la membrana. O sí la va a poder pasar, pero mediante procesos más complicados. Por ejemplo, la pinocitosis. O también había otro. Que la molécula come. No, ¿cómo era? La célula come a la molécula mediante un proceso gastando ATP. Pero ya vamos a ir viendo eso. Ya por último, de esta parte vamos a ver esta ecuación que es muy conocida. Supongo que la habrán visto en práctica. Habrán sentido terror en práctica los que hayan tenido con los doctores por ahí, que son curiosos, digamos, curiosos. No va a ser nada más. La ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Ok? Henderson-Hasselbalch nos va a ayudar directamente para ubicar lo que es el pH. Bueno, no el pH, el porcentaje en el cual el fármaco va a estar 50% en su estado ionizado y 50% en su estado no ionizado. Ya les hablé antes, el que se absorbe es el estado no ionizado, porque el no ionizado es el que no tiene carga. ¿Ok? Es el estado que no tiene carga. Pues, su compañero me está escribiendo. Creo que ya. Ya. Entonces, Henderson-Hasselbalch nos va a ayudar a ubicar el porcentaje de estos dos. Esto no se aprende, creo que es más teórico, así que no es necesario que se lo aprenda. Pero vamos a ver la ecuación, ¿ok? Henderson-Hasselbalch me dice que... Ay, yo no lo veo así. Este está feo. No me gusta. El pH es igual al pK del fármaco más el logaritmo de la forma protonada sobre la forma no protonada. ¿Ok? pH ya saben, es el pH del sitio donde está, por ejemplo, el estómago. Su pH del estómago es vamos a poner 2. Ya. El pK, lo que dije, el pK es el punto en donde el fármaco va a estar 50% ionizado y 50% no ionizado. ¿Ok? Ya. Hagamos un ejemplo. Vamos a ver cuál es la absorción del fármaco si tiene un pKa de 4. ¿Ya? Miren, este es un fármaco, mira, si tiene un pK de 4 es menor a 7. Ustedes siempre piensen que el 7 es como su referente a neutro. Si es menor, vamos a pensar que es un ácido, ¿ok? O sea, este fármaco de por sí es un ácido. Y lo vamos a ver que también se absorbe en un entorno ácido, porque pH 2 del estómago es ácido. Reemplazamos con fórmula. pH 2 es igual a 4 más logaritmo sobre, como es un ácido, la forma protonada del ácido ay, es A menos y la forma no ionizada es esta de acá. Tenemos medio 2, ya. -2 es igual al logaritmo de menos A sobre AH sobre 2. Ya, así estamos bien. Ahora, yo supongo que habrán llevado matemática y saben cómo resolver un anti-logaritmo. Cuando log no tiene base, se le coloca base 10 siempre. ¿Ok? Vamos a tener que A menos es igual a AH más. No, más no, solo AH. El logaritmo de 2, este cambia acá.
Cambiamos la base que está acá del log, la colocamos acá y lo exponemos sobre el 2. Esto es matemática. Tenemos que 10 a la menos 2 es igual a la forma iónica, porque este está cargado, mira, está cargado, este es un anión, sobre la forma no cargada. Esto nos va a quedar 1 es igual, 1 sobre 100 no cargado. Ajá, este está cargado sobre la forma no cargada. Entonces, tenemos que la forma ionizada es igual a 1 y la no ionizada es igual a 100. Entonces, este fármaco ácido, cuando tú lo pones en un pH ácido, normalmente va a estar más no ionizado, ¿ok? Entonces, se va a absorber, se absorbe. ¿Qué hubiera pasado si acá nos hubiera salido? Si acá nos hubiera salido que, a ver, digamos, nos sale 10 a la 2. Nos hubiera salido que 100 sobre 1 es igual a la forma ionizada sobre la base no ionizada. O sea, hay más forma ionizada, o sea, hay 100 moléculas ionizadas y hay únicamente una molécula no ionizada. O sea, lo que predomina sería la molécula ionizada. Entonces, este fármaco no se absorbe. ¿Ok? Tienen que ver esta fórmula. No es necesario que se la aprendan. Es más teórica, diría yo. No hay forma que en su parcial les pidan hacer fórmulas matemáticas. No hay forma. Así que, más que todo, véanlo como parte teórica. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda para seguir con el siguiente? No, 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 no. Seguimos. Ya. Seguimos con mecanismos de absorción. Acá está. Esta parte sí me interesa. Cuando hablamos de mecanismos de absorción, vamos a hablar directamente cómo es que el fármaco va a entrar a la célula. ¿Cómo entra a la célula? ¿Mediante qué procesos el fármaco pueden entrar a la célula? Hay 4 procesos. Esto es bioquímica o biología fácil. Tenemos la difusión pasiva, que directamente es el mecanismo más común que hay. Acuérdense siempre. Esta característica, acuérdense siempre, es la forma más común que hay. Eh, Tiende a tener una gradiente de concentración, y no depende de ATP. Ahora, ¿quién depende de ATP? El activo. ¿Qué me da el activo? El activo, como ven, necesita acá transportadores. Este es un transportador farmacológico. Y mira, acá en la pasiva no hay, únicamente pasa la membrana. ¿Por qué? Por concentración. Acá hay más fármacos y acá no hay. Entonces, por concentración, viaja. Seguimos. El activo necesita un transportador. Si necesita un transportador, normalmente se habla de que necesita también ATP. Y además de esto, como necesita transportador, los transportadores siempre se asocian con preferencias. ¿Ok? Vamos vamos a decir que cada transportador tiene una preferencia por un fármaco. Entonces vamos a decir que esta forma es selectiva. Esas son las 3 principales características del activo y las 3 principales características del pasivo. ¿Ok? Seguimos con la difusión facilitada. Que esta, mírenla como una mezcla de activo más pasivo. ¿Por qué una mezcla? Porque miren, tiene un transportador también, transportador farmacológico.
O sea, depende también de un transportador. Pero este de acá no necesita ATP porque se rige según la concentración de los fármacos. O sea, se rige bajo una gradiente. Acá no hay fármacos, pero acá sí. Entonces la gradiente de concentración me va a hacer que los fármacos tiendan a entrar. Ah, ya. Y puede ser selectivo. ¿Por qué selectivo? Ya dije, porque tiene un transportador. Siempre y cuando tenga un transportador va a ser selectivo. Y por último, acá está, la endocitosis. Lo que les hablé antes de que si una molécula es muy grande, acá directamente vamos a hablar de que cuando el fármaco o la molécula viene a ser muy grande para entrar por lo que vendría a ser la membrana, porque mira, los transportadores acá deberían estar acá chiquititos. Acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Miren, esta es una molécula gigante. No va a entrar. En ninguna de esos entra. Entonces, lo que hace la célula directamente es que va a tener un proceso de... Se la come. Ya. Vamos a dejarlo así. Se come la molécula. ¿Por qué se la come? Porque la molécula es muy grande. Directamente. O sea, no hay otra forma de que entre la molécula. Y esto se conoce como endocitosis. Ya. Tenemos los cuatro principales mecanismos de absorción. Vamos a ver vías ahora. No confundan vías con mecanismos. En el examen, pucha, se confunden el despego. Las vías. Cuando hablamos de vías, vamos a hablar de formas en las cuales vamos a intentar hacer que el fármaco de forma externa entre a nuestro interior. Tenemos dos principales ramas, que es la enteral y la parenteral. La enteral se refiere a todo aquel fármaco que necesita pasar por antes el tracto digestivo. ¿Ok? Y la parenteral, todo aquel fármaco que evita el tracto digestivo. O sea, son como contras, o sea, se odian, digamos, ya. Vamos a poner un versus. Ya, un versus. Este evita y este pasa. Ahora, la enteral directamente viene a ser de las formas más seguras que hay. Creo que todos han tomado una pastilla. La mayor parte sabe lo que es tomar pastillas día a día, tomar medicamentos, ya, X. Entonces, esa es la forma más segura que existe. Es más segura y lo puede hacer cualquier persona. O sea, se da de forma ambulatoria. Ambulatorio. Lo mismo, pasa por el tubo digestivo, se expone al pH del estómago, se expone a enzimas digestivas, se expone a la microflora del estómago y pasa por el hígado. No todos, pero algunos, o la gran parte. No todos, más o menos. No todos. La parenteral, como ven, evita todo esto. Evita pasar por el tracto digestivo, entonces va a evitar lo que es el pH ácido, evita las enzimas y evita esta microflora. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿O todo bien? Bien, bien. Ya. Sí, ¿cuánto falta? Ya. Ahora sí vamos a hablar un poco más de vías, principalmente cada uno. ¿Cómo vamos a hablar de cada uno? Las parenterales son cuatro principalmente, o las más importantes son cuatro. Estas quiero que sí se las aprendan 100% para lo que sea. Dime, Antonella. José, discúlpame que te interrumpa. Tengo una duda con las vías de absorción. O sea, es que está el metabolismo de primer paso, pero no estoy segura si es que eh, la vía intravenosa también va a pasar, porque al final también va a pasar por el hígado, por la vena porta. Entonces, quería aclarar Ya. esa duda. Ahorita te lo explico. Lo pensaba explicar luego, pero ya está bien. Te lo puedo explicar acá. Mira, fisiológicamente, tú sabes de que el fármaco se absorbe, ya te he dicho, se absorbe o en la parte gástrica
o en el intestino delgado, ¿ok? Ahora, estas dos ramas del tracto digestivo son irrigadas por una vena. Esta vena es eh, la hepatogástrica, me parece. Si me ayudas buscando esta vena, te doy las gracias, la verdad. Pero creo que es la hepática. Hepática, no es hepática. Es Creo que sí es la la... hepática. O conf- porque las Confiaremos en ti, ¿ya? entéricas no. Las Confiaremos. entéricas no. Ya, vamos a poner el tronco celíaco, que es lo que pasa todo por ahí. Tronco celíaco. Porque el tronco celíaco es lo que lleva todo lo que es el tracto intestinal. Entonces, lo que Mara nos dijo del metabolismo de primer paso, eso se llama metabolismo de primer paso. ¿En qué consiste? El metabolismo de primer paso consiste en que tu corazón está acá, ¿ya? Este es tu corazoncito, tus intestinos están por acá y el hígado está acá. Entonces, todo lo que irriga, vamos a cambiar de palabra, todo lo que irriga tus intestinos, tu estómago, todo, antes de llegar al corazón, tiene que pasar por por la parte hepática. Ahora, yo sé que ustedes ya han tenido esta clase. Entonces, ustedes saben que la parte hepática es la que se encarga del metabolismo. Entonces, José, ¿a qué se refiere a metabolismo de primer paso? Es todo aquel fármaco que no pudo llegar al corazón porque las venas que están aquí directamente van a llegar primero al intestino, al hígado, y van a desarrollar metabolismo y no van a poder cumplir su efecto. O sea, todo fármaco que pasa a través del tracto digestivo va a tener metabolismo de primer paso, cosa que no pasa con cuando tú das directamente por una vía, pues, o sea, imagínate, el brazo es este, un bracito así. Tiene 4 dedos, ¿ok? Para que llegue la arteria radial, braquial y corazón, no tiene que pasar por el hígado. Entonces, si no pasa por el hígado, no hay un metabolismo de primer paso. O sea, la lógica es esta, que si tú le vas a dar o tú vas a absorber tu fármaco en un lugar que directamente luego va a pasar al hígado, este se va a metabolizar, ¿ok? No importa que no haya cumplido su rol aún, que no haya chambeado ya, no, importa de que ya llegó al hígado. Y como ya llegó al hígado, ya tiene que metabolizarse. Es esa la lógica del metabolismo de primer paso. Por eso, acá dice, la enteral tiene una biotransformación inmediata. No del 100% porque eso no tendría lógica, pero tiene biotransformación porque va a pasar por el hígado, cosa que la parenteral no tiene, porque la parenteral normalmente se da en el brazo, y si va en el brazo, va a viajar por todo lo que es la radial, braquial y subclavia y va a llegar a lo que es el corazón. O sea, directamente no va a pasar por el hígado y por eso no va a tener este metabolismo. ¿Hasta ahí está bien, Mara? ¿Entendiste? Sí, José, gracias. Ya. Seguimos. Las vías parenterales, los que le estaba diciendo. Son 4 principales vías, ¿ok? Estas sí, apréndanse fijo las 4. Fijo viene alguna de esas 4. Comenzamos con la intramuscular. Su nombre lo dice, directamente al músculo, 90 grados. ¿Qué puedo decir de esta vía? Tiene una absorción intermedia. Absorción intermedia. Se pueden administrar sustancias
oleosas, porque parte del componente muscular es también las grasas. O sea, tú no puedes colocar una sustancia oleosa, una sustancia lipídica a la arteria o a la vena. Pucha, o sea, colocas eso y lo matas a tu paciente. O le duele tanto que pucha, te denuncia algo. Entonces, en el músculo sí puedes colocar todo esto. Y también, tiene una, ¿cómo se dice? Una distribución más lenta. ¿Cómo una distribución más lenta, José? Acá se ponen, en la parte muscular se ponen las vacunas. Las vacunas no es que tú te pones una vacuna y ya actúa en el segundo uno, a la hora. No. La vacuna va a actuar luego de aproximadamente una semana. O sea, va a ser efectiva luego de una semana, 2 semanas. ¿Por qué tanto? Porque tiene una distribución lenta, tiene un proceso de eh, despliega todo su contenido lento. ¿Por qué? Se da en forma intramuscular. Seguimos. Subcutánea. De esta hay poco que hablar, la verdad. De esto directamente nos ayuda a lo que son pruebas, ay, pruebas alérgicas. No, pruebas alérgicas no. Nos ayuda a lo que es la colocación de parches. ¿Ok? José, ¿qué tipo de parches? Insulina. Morfina también. Morfina en parche, insulina en parche. Todo lo que tenga que ver con parche se habla de una vía subcutánea. La subcutánea se da en 25 grados y tiene una absorción lenta. Acá vimos que era intermedia, acá vamos a decir lo que es lenta. Esta es más lenta aún. La intravenosa, que es la más rápida de toda esta, tiene una absorción inmediata. Biodisponibilidad del 100% directamente. Tú puedes controlar la dosis exacta, los efectos exactos y todo lo que tenga que ver exacto con que tú coloques directamente al componente sanguíneo. Tú usas normalmente la intravenosa cuando quieres una medicación urgente, algo rápido. Acá normalmente colocamos sustancias hidrofílicas, porque el plasma directamente es más agua que otros componentes. O sea, si tú colocas otra cosa, puedes provocar un trombo, puedes provocar algo que pueda tapar este vaso y pueda causar un daño mayor. Y por último tenemos la intradérmica. Esta sí, no hay mucho que decir. Si esta tiene inmediata, esta lenta y esta intermedia, la intradérmica es pucha, súper lenta. Súper lenta. ¿Ok? Se usa principalmente para pruebas cutáneas. José, ejemplo, pruebas de alergia. No sé si a alguno le han hecho una prueba de alergia, prueba de inmunización. Por ejemplo, el PPD, para ver, es una prueba reactiva contra TBC. Lo van a hacer todos para ir a hospitales, les van a pedir y directamente van a medir lo que es cuál es tus posibles alergias que tengas. Directamente se usa en la dermis y esta se da en la parte más superficial con un ángulo de 10 grados. Ay, 10%, ¿no? 10 grados, 10 grados. Seguimos con otro tipo de vías. La más famosa de todas, vamos a comenzar con la oral. ¿Ok? La oral es la más famosa de todas. Directamente es la que más se usa, la más segura, la que se usa de forma más ambulatorio, porque lo puedes usar donde sea. Ambulatorio. Lo usan, todas las personas usan esto. Es cómoda, no invasiva, ideal, ambulatorio. Claro, esta va a depender mucho de factores, ¿ok?
pH gástrico, motilidad gastrointestinal, alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Seguimos con la rectal. ¿Cuándo me importa o cuándo yo pienso en dar en rectal? Cuando la persona no puede deglutir. Cuando pierde ese, eh, ¿cómo se dice? Ese proceso o ese reflejo de eh, tragar comida, cuando no puede tragar o cuando directamente el paciente todo lo que come lo vomita, se piensa directamente en una vía rectal, ¿ok? Paciente con vómitos, incapacidad para tragar. Ejemplo de una enfermedad que no te deja tragar, cuando no, megaesófago, la más simple, megaesófago, esófago. El que sabe quién es, bien, el que no sabe, que busque. Ya. Tenemos la óptica, que directamente se aplica en el lugar de acción, que vendría a ser en el ojo. No tiene una distribución sistémica, pero medianamente actúa únicamente en este tejido. ¿Ok? O sea, es demasiado limitada. Limitada por el lugar. Y por último, de las que les quiero hablar es... Ay, no está acá. Ya. Es la vía, no sé cómo se dice, aérea, creo que sí, o en aerosol. Se llama en aerosol, creo. Aerosol o aérea. Cuando se da por vía de los alvéolos. Yo creo que es de las mejores que hay, esta vía. No sé si alguno tiene asma o ha sufrido de asma. ¿Sabe lo que es usar este salbutamol, todo eso? Se dice que los alvéolos tienen una alta superficie de absorción comparable a lo que es el intestino delgado. Y si tú das por esta vía, no tienes que pasar por pH, no tienes que pasar por enzimas. Por lo más que tendrías que pasar es por el sistema respiratorio, que no tiene gran cosa, mucosa capaz, pero no hay tanto relativo acá. Eh, lo malo de esta es que es limitada porque no hay tantos medicamentos, no hay bueno, lo voy a decir así, no hay tantos medicamentos que actúen a este nivel, digamos así. Directamente no se han inventado, pero ya se va formando poco a poco la medicina actual. Ya, chicos, 5 minutos break. ¿Tienen para que resuelvan o para que breaken 5 minutos? Ya, para que la clase no sea muy larga. ¿Dudas? No. ¿Está bien? Ya, 5 minutos. Volvemos 9:52.
Ya. ¿Dudas de las preguntas, chicos, o todo bien parecido? Sí, para no demorar. Esto esto esto, esto. Este no tiene respuesta. Ya. Seguimos, chicos, seguimos. Ya. Vamos a entrar en lo que es la distribución. ¿Ok? La distribución del fármaco quiere decir, ya hablamos de lo que es el fármaco que viene de forma externa a la sangre. La distribución va a querer decir directamente lo que el fármaco va a llegar de la sangre hacia el tejido diana. José, ¿qué es el tejido diana? El tejido donde va a hacer efecto. Es el tejido donde el fármaco busca para tener su principal efecto. Lo mismo, tejido, órgano, tejido, ya. ¿De quién depende directamente la distribución? Depende directamente del sistema cardíaco. ¿Por qué el sistema cardíaco? Porque ya te dije, si depende directamente que la sangre sea transportada a los tejidos, si tú aumentas lo que es el gasto cardíaco, vas a aumentar lo que es el movimiento del fármaco, ¿ok? Así que va a depender 100% del sistema cardíaco. Vamos a hablar de dos principales fases, la fase uno, la fase 2, o también conocida como la fase rápida y la fase lenta. ¿Por qué fase rápida? Porque la fase rápida va a ser la primera parte de la distribución, o sea, va a llegar el fármaco a los principales órganos. ¿Cuáles son los principales órganos? Cerebro, músculo, renal, piel por ahí, gastro y corazón. Son los cinco principales lugares donde siempre va a llegar sangre. Cuando tú tengas una isquemia, cuando ustedes vean una cianosis, ya sea, o no sé si ya habrán visto o hayan visto a un señor normalmente con poco flujo sanguíneo por un shock, tu cuerpo es sabio, entonces tu cuerpo va a priorizar la sangre o administrar sangre directamente a tejidos o órganos que van a ser vitales. En este caso vendría a ser renal, cerebro y corazón. Son los tres principales órganos claves que va a permitir que el cuerpo pueda seguir funcionando, no a su máxima potencia, pero va a poder seguir funcionando. Bueno, ya dije, esta es la fase rápida porque llega la mayor cantidad de sangre. O sea, miren, llega 15% del gasto cardíaco. Este porcentaje es del gasto cardíaco, ¿ok? Acá 25, otro 25. La piel es 5, o sea, relativamente poco, pero ahí va. Gástrica también va 5, corazón es 5. Cada uno por su propia arteria, ya saben. El cerebro, ¿quién va? La arteria, las cerebelosas. Las musculares es relativa, según cada músculo. Ah, no, 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 ya me acordé. Ya me acordé porque puse relativo. Cuando tú tiendes a hacer ejercicio, a ver, voy a llamar a alguien. Tristel, ¿estás? Tristel del Pilar, por si acaso. Sí, Hola, ¿qué tal, Tristel? Cuéntame, cuando tú haces ejercicio, ¿a dónde crees que la sangre va normalmente? los músculos. Exacto. Entonces, cuando tú vas al gimnasio, cuando tú haces ejercicio, normalmente tu gasto cardíaco va a priorizar los músculos. Ahora, lo mismo, la misma pregunta, Cristel, pero ahora cuando tú comes, ¿a dónde crees que va la sangre? Al estómago. Uy, ¿qué pasa? ¿Sí me escuchas? Uy, ¿qué pasa? Uy, perdón, chicos. Pasó.
Tristel, ¿habías dicho algo? Perdón. Sí, al estómago. Exacto, perfecto. Gracias, Tristel. Entonces, lo mismo pasa acá. O sea, la sangre o el gasto cardíaco sí tiende a ser relativo en ciertas ocasiones, ¿ok? No piensen que este porcentaje, este número es 100% exacto. Tiende a ser a veces relativo, ¿ok? Esta es la fase uno, fase rápida de órganos que reciben mayor porcentaje de sangre. Seguimos con la parte lenta, la fase 2. ¿Por qué le decimos lenta? Porque son órganos que reciben sangre, pero no tanta. Así que dependen más de un flujo local. Ejemplo, huesos principalmente, grasas, que también tienen que estar nutridas, mucosas, todas estas tienden a ser fase 2, fases lentas. ¿Ok? Ahora, también va a haber factores que van a tener efecto en la distribución. Vamos a hablar ahorita de cuatro principales factores. Flujo sanguíneo, ya lo dije. Mientras más flujo sanguíneo tenga un órgano, tiene más probabilidad de recibir el fármaco. ¿Ok? Órganos con alta perfusión como hígado, riñones, cerebro, reciben más rápidamente el fármaco. Unión a proteínas, ya lo explicamos antes también. Pero un ejemplo rápido. Digamos, un ejemplo, ya. Digamos, tú vas a la universidad para Tú vas a la U para estudiar. Es lo que todos deberían hacer, supongo. Entonces, ¿qué pasa si tú yendo a la U te encuentras con tu mejor amigo? Vas a poner a tu mejor amigo. Mi mejor amigo de mí se llama Pavel. No sé si lo conoces. Si yo me encuentro, por ejemplo, con Pavel. Entonces, yo ya no voy a ir a la U a estudiar porque Pavel me va a decir, José, vamos a comer algo, vamos a hacer informes, vamos a hacer una expo, vamos a visitar a alguien. O sea, yo directamente ya no estoy yendo a estudiar. Yo estoy unido a mi compañero a lo que él quiere. ¿Ok? Eso es lo que se refiere a unión a proteínas plasmáticas. Ya, con eso yo espero que nunca se olviden. O sea, tú prefieres estar solo para hacer tus cosas que estar con tu mejor amigo, digamos. Lo que les dije, la albúmina es la principal proteína plasmática, la que siempre está, la que siempre está, y esta se une principalmente a ácidos, ¿ok? También tenemos a la glucoproteína, que se une principalmente a bases. Acá, ácidos y bases. Estas nunca se olviden, esta puede ser fija. Solubilidad del fármaco. ¿Qué tan soluble es el fármaco? Lo mismo que les dije antes, que si es lipofílico, puede atravesar la barrera, la membrana celular, porque la membrana, ustedes saben que está constituido por colesterol. ¿Colesterol? Sí, colesterol, o no, triglicéridos. Triglicéridos, creo. Entonces, la molécula tiene que ser lipofílica para poder atravesar esta membrana. Si no es lipofílica, va a tener problemas. Y la permeabilidad capilar. Esto también está relacionado con lo que es el flujo sanguíneo. ¿Ok? ¿Qué tan permeable es el órgano para recibir la suficiente sangre? Ahora, hay órganos que tienen estructuras específicas que van a permitir la permeabilidad o no. ¿A qué me refiero con esto? ¿Ustedes conocen qué es la barrera hematoencefálica o la barrera placentaria? Franco, ¿estás por si acaso? Hola, Franco. ¿Me escuchas? Sí, ¿qué tal? ¿Sabes cuál es la función de la barrera hematoencefálica del sistema nervioso? ¿Sabes su función, por si acaso? Si no sabes, no pasa nada.
¿Ideas? Equivócate, ¿ah? No importa. Ya me equivoqué 20 veces. No, no. ¿Ah? Noelia, sí, dime. Sí, básicamente, según lo que yo entiendo, es que la barrera hematoencefálica lo que haría es que algunos fármacos no atraviesen lo que viene a ser el sistema nervioso central, porque también tengo entendido que no hay capilares fenestrados. Entonces, eso sería básicamente, creo yo. Perfecto. Gracias, Noel. Lo que dijo su compañera está bien. La barrera hematoencefálica, al no tener capilares tan grandes, va a, dice, directamente ser impermeable a lo que es directamente el flujo sanguíneo. Pero entonces, si yo digo que es completamente impermeable, no pasa ninguna sustancia, la respuesta es no. Porque miren, hay un componente bien curioso que es fácil, se los van a preguntar también, así que también es fija. Hay un componente llamado la glucoproteína P. José, ¿qué es la glucoproteína P? La glucoproteína P es es una proteína, digamos, de la familia ABC, por si acaso como dato, vamos a dejar que es de la familia ABC, dependiente de ATP, que lo que hace es determina lo que es tóxico y lo que no es tóxico. Entonces, lo que busca la glucoproteína P es mediante bombas de e-flujo, busca excretar toda toxina que pueda entrar al sistema nervioso o a la placenta. Es una forma de defensa de nuestro cuerpo directamente. Entonces, esta bomba de e-flujo depende de ATP, siempre. Esto nunca se olviden. Depende de ATP y lo que hace es elimina toxinas potencialmente tóxicas para el sistema nervioso central o para la placenta. Gracias, Noelia, y gracias, Franco. Ya, seguimos. Vamos a hablar del volumen de distribución, que más que todo es algo teórico, ¿ok? El volumen de distribución quiere decir, principalmente, nos indica si el fármaco, qué tanto se distribuye por el cuerpo, ¿ok? Nos da un porcentaje de distribución del fármaco en el cuerpo. Normalmente se calcula así, volumen de distribución es igual a dosis sobre concentración plasmática. Es más teórico, no se aprendan la fórmula, pero quiero que entiendan esto. Cuando hablamos de volumen de distribución, hablamos de que qué tan, uy, qué tanto se distribuye un fármaco en los órganos. Cuando tú tienes un volumen de distribución mayor a 2, es muy, ¿cómo se dice? Se distribuye mucho. Mucha distribución, más o menos. Mucha distribución. Y cuando la fórmula sale menor a 1, tiene una distribución disminuida, baja. ¿Ok? Ahora, ¿qué factor me puede provocar estas dos situaciones? Yo te doy un ejemplo. Cuando tenemos mucha distribución, lo puedo asociar principalmente que hay un aumento de gasto cardíaco, lo que les hablé antes. El sistema cardíaco se encarga de bombear más sangre y mientras más sangre envíe, ya sea de forma fisiológica o por algún efecto, eh, envía más sangre y la distribuye mucho. Ahora, cuando yo hablo de una baja distribución, podemos hablar principalmente, eh, alta cantidad de albúmina. Yo te he dicho que la albúmina, no te olvides nunca, es la que principalmente se une con los fármacos, ¿ok? Entonces, si tú aumentas la cantidad de,
Si tú aumentas la cantidad de albúmina, vas a tener más fármaco en el plasma, pero no en los tejidos. Esto me puede provocar una baja distribución, o conocido un bajo volumen de distribución. Este es el resumen. Implica, se limita el comportamiento vascular y un alto generalmente a los tejidos periféricos. Acá les tengo un caso clínico. Herman Colli, ¿estás? ¿Sí? ¿No? ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola, ¿qué tal? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Mira, te explico algo fácil, ¿ya? Y si me puedes ayudar, perfecto, ¿sí? Claro, no hay problema. Ya. Mira, te explico. Acá tenemos un paciente femenino, 45 años. Esta paciente tiene hipotiroidismo. Entonces, para tratar su hipotiroidismo, le están dando levotirosina, ¿ok? Hace, acá está mal. Ya, hace un mes refiere tener fatiga, aumento de peso, caída de cabello, progresivo en los, acá está, últimos 3 meses. Y dice que en la consulta menciona que recientemente ha empezado a tomar antiácidos. O sea, ya tienes tus dos fármacos. La levotirosina, que es para el hipotiroidismo, y los antiácidos. Capaz tenga gastritis o, bueno, gastritis. Mira, esta triada de bajo de peso, fatiga, caída de cabello, se te asocia con un síndrome de hipotiroidismo. ¿Por qué crees de que la paciente refiere estos síntomas si está tomando medicación contra esta misma? ¿Tienes alguna idea? ¿Será porque la levotirosina hace un fármaco que depende del ayuno, si no me equivoco, al usar antiácidos como yo que sé, el omeprazol estará haciendo que no, o sea, no se absorba correctamente la levotirosina? Perfecto, gracias, Herman Cole. Mira, les explico de forma simple lo que dijo su compañero. Los antiácidos directamente lo que hacen es aumentan el pH para disminuir la irritación. Ahora, ¿qué pasa si la levo depende de un pH bajo para absorberse? Este es el principal problema de acá. Acá tienes un problema de farmacocinética. La levo se absorbe con un pH bajo, pero tú al aumentar el pH para la gastritis o una úlcera o no sé qué tenga, tú vas a disminuir el volumen de absorción. Entonces va a referir lo que es el síndrome de hipotiroidismo, teniendo fatiga, aumento de peso y caída de cabello. Gracias, Coli. Gracias. Ya, pregunta fácil. ¿Quién tengo? Yanel, ¿estás? Sí, acá estoy. Hola, ¿qué tal? Cuéntame, proteína transportadora plasmática más abundante. Ya, se los he dicho toda la clase, no sean malos. La que siempre Sería está. la albúmina. Perfecto, gracias. Gracias, Yanela. Ya, seguimos. Metabolismo, ya estamos por terminar. Sí, ya un poquito. Voy a apurar el paso. Ya, el metabolismo quiere hablar principalmente de que va a transformar los fármacos activos, transforma los fármacos de su forma activa a la forma inactiva. José, ¿por qué quiero transformar los fármacos a forma inactiva si yo quiero que hagan más efecto? Tú recuerda esto, no, los fármacos no siempre son buenos. Hasta, yo te diría que no son buenos, te diría de por sí. Son buenos una semana. Luego que pase esa semana, ese mes, ya no funcionan. Porque cuando se acumulan en tu torrente sanguíneo, se acumulan en un órgano, son muy tóxicos.
Y esto me produce los efectos adversos. ¿Ok? Así que directamente nuestro cuerpo es sabio, siempre recuerden eso, el cuerpo es sabio y el cuerpo sabe cómo eliminar esta toxicidad. El principal encargado de eliminar estos fármacos o de hacer que se eliminen mediante el metabolismo es el hígado. Esto nunca se olviden. El hígado es el principal órgano que va a metabolizar hasta el 70% de los fármacos. ¿Ok? Ahora, va a tener un proceso de dos fases. Fase 1, que va a hacer que el fármaco sea más polar, y fase 2, que va a hacer que el fármaco sea más hidrosoluble. Yo le dije que el fármaco normalmente tiene que ser lipo para que pase la barrera, y polar, que es que tenga carga. Si fuera la no polar, cuando hablamos de no polar es que no tiene carga. Cuando no tiene carga, tiene un efecto. Pero cuando la transformamos en polar, le colocamos una carga. Y al colocar la carga, no tiene efecto. Este tiene efecto y este no tiene efecto. Lo mismo acá, en fase 2, lo liposoluble para que pase la barrera y para que no pase. Ya, bueno, X. Ya, la fase 1 directamente se va a dar en el retículo endoplasmático. ¿Ok? Esto lo suelen preguntar. ¿Dónde se da la fase 1 y en qué consiste? La fase 1 consiste en volver al fármaco más polar y se da siempre en el retículo endoplasmático. ¿Cuáles son las principales, ¿cómo decirlo? Las principales procesos que pasan en la fase 1? Hay tres procesos: oxidación, em, oxidación, hidrólisis y ay, ¿cómo se llama? Desnaturalización. La de desnaturalización. ¿Ok? Son los tres principales procesos que pasan para hacer que el fármaco sea más polar. Esto acuérdense siempre. Ya. Para que pasen estos tres procesos, normalmente va a actuar una enzima, que es muy famosa. Supongo que ya la habrán oído todos. Son los CYPs. ¿Ok? Los CYPs son los que actúan en fase 1. Esto, recuerden que los CYPs actúan en fase 1. El CYP más conocido, 3A4. ¿Ok? 3A4 es la que se encarga de metabolizar casi el 60% de fármacos en fase 1. No, 60 no, mucho. 50 ya. Seguimos en la fase 2. La fase 2 también ya lo dije. Lo que hace es hacer al fármaco más hidrofílico. ¿Dónde se produce? Citosol. ¿Mediante qué procesos? Su principal proceso se llama conjugación. Conjugación. Es el principal proceso que pasa. ¿Ok? Puede ser glucoridación, acetilación, conjugación, transulfuración. Los que terminen. Ya. ¿Qué más falta acá? Fase 1. Ya está bien. Ya, vamos a hablar del... ya les hablé del metabolismo de primer paso. Les dije que directamente los fármacos que van a pasar por el hígado van a producir este efecto, porque no van a llegar directamente al corazón los fármacos que se absorben en la parte gástrica ni en la parte intestinal. Van a pasar antes por el hígado, y eso se conoce como metabolismo de primer paso. ¿A quiénes pasa? Todos los fármacos que se dan de forma oral, siempre. Ahora, ¿qué es un profármaco? Este sí está curioso. ¿Qué es un profármaco? El profármaco es el fármaco inactivo, se da en forma inactivo y luego de su metabolismo, luego de ser metabolizado, se convierte en forma activa. O sea, es todo lo contrario de un fármaco que hemos estado viendo. O sea, un fármaco normal actúa que de forma activa se convierte a inactivo. ¿Ok?
el profármaco pasa de ser inactivo a activo. Esto acuérdense siempre. Y ahora vamos a hablar de dos conceptos importantes. Inducción y inhibición. ¿Qué es la inducción? Cuando tú hablas de inducción, vas a hablar principalmente de la inducción de enzimas de citotromo IP. Ahora, yo te dije, el citotromo IP se encarga de la fase 1. Se encarga de hacer al fármaco más polar para ser luego eliminado. Eliminado. Ya. Si tú induces a que el CYP trabaje más, chambee más, tú vas a tener más cantidad de fármacos eliminados. ¿Ok? Quiero que entiendan esto. Cuando tú induces al CYP, al que metaboliza los fármacos, tú vas a tener más cantidad de fármacos eliminados. Cosa contraria pasa con la inhibición. Si tú inhibes a la enzima que se encarga de metabolizar los fármacos, vas a tener más fármacos activos. Porque no va a haber una enzima que metabolice esta fase 1. ¿Ok? Ya. Vamos a hablar de algunas curiosidades del citotromo P450, que este es el CYP. Ay, qué feo. CYP. El CYP. El CYP vendría a ser una familia de 57 isoenzimas. Datos, 57. Recuérdese, capaz le pregunten, capaz no. Se encuentran principalmente en el hígado y se encargan principalmente de la fase 1. Fase 1. ¿Ok? La isoenzima más común que se encuentra es CYP3A4. Ay, borra este 5. CYP3A4. Se encuentra hasta el 36%. Esta es la primera. La segunda es esta de acá. CYP2D6. Esta es la segunda que más se encuentra. Y ya la tercera de Yapa es la... Esta, ¿no? Sí, esta. La 2C8. Esta es la tercera. Ay, ¿por qué puse? Esta es la tercera. Esto según el libro, ¿ok? El libro lo dijo, así que hay que hacerle caso. No les... Acá un poco de inducción e inhibición. Si tú induces, aumentas la velocidad de metabolismo, por lo tanto hay una falla de efecto del fármaco. Mientras si tú inhibes, disminuyes la velocidad de metabolismo, por lo tanto tú tienes más riesgo de toxicidad. ¿Por qué? Porque tú tienes más fármaco. Más fármaco. Acá tú tienes menos fármaco. Eh, Eso no lo voy a hablar. Eso no importa mucho. ¿Cuánto falta? Falta uno. Faltan 5 diapos. ¿Break o quieren terminar ya y estas preguntas le toman SS y ya para su casa? El primero que diga. ¿Break o seguimos? Yo creo que podemos seguir. Ya, listo. Ya lo harán. Tomen SS por las preguntas, si quieren. Voy a contar hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está, pasamos. Ya, ahí estamos en la última fase, chicos. Ya estamos por terminar, ya. No se me aburran. Ya cuando hablamos de eliminación, ya su nombre lo dice. Hablamos directamente de la excreción de los fármacos. Hay dos formas de excreción de fármacos. En la parte renal y en la parte hepática. En la parte renal principalmente por la orina y la parte hepática por la bilis. Por la orina principalmente se eliminan los fármacos hidrosolubles. Hidrosolubles. Y por la bilis, los liposolubles. Principalmente. ¿Ok? La eliminación principalmente va a ser el proceso mediante se eliminan los fármacos para que no se acumulen. Ya les dije, si se acumula el fármaco en el plasma, en el órgano, en el tejido, aumenta la probabilidad de efectos adversos. ¿Ok? ¿Qué factores modifican la eliminación?
Tenemos cuatro principales factores que les voy a hablar. Edad, principalmente. Acá tiene mucho que ver la maduración de los órganos. Cuando ustedes algún día sean padres, tengan sus hijos, ustedes acuérdense de esto. Los niños, los neonatos, normalmente no tienen todos los órganos bien desarrollados. ¿Ok? Entonces, en los prematuros o en los niños recién nacidos, lo que se va a hablar es de un hígado con pocas enzimas. Por eso, al bebé no le puedes dar comida directamente, no le puedes dar pucha, una hamburguesa, una pizza, o sea, a ver, no tiene dientes, ¿ya? Capaz. Pero sistémicamente tampoco le puedes dar algo muy grasoso, pues digamos, porque le va a hacer mal porque no tiene las enzimas necesarias para digerir este tipo de grasas. Entonces, lo que hablamos acá es que tienen un bajo metabolismo porque no tienen las enzimas suficientes para metabolizar los fármacos. La persona mayor, lo que va a pasar acá es que tiene diversos efectos o daños en lo que es la parte renal. Ustedes acuérdense siempre, cuando las personas van creciendo, sus tejidos se van fallando, ¿ok? En la parte renal, lo que falla es unidad estructural renal. A ver, vamos a llamar a alguien a ver si sabe. Jimena, ¿estás? Sí. Dime cuál es la unidad estructural renal. ¿Ideas? ¿No tienes ideas? Unidad funcional. ¿Quién hace que el riñón chambee? El principal Te doy una pista. Comienza con N. Sigue con la E. Sigue con la F. Sigue con la O. No, con la O no. Con la A. La Con la F. nefrona. La nefrona. Perfecto. Gracias. La nefrona. La nefrona es la unidad funcional renal. Cuando tú creces, normalmente la nefrona no se regenera. No se regenera. ¿Ok? Tú al no regenerar nefrona, no vas a tener una buena tasa de filtración. Y al no tener una buena tasa de filtración, vas a tender a tener insuficiencias renales normalmente, cuando ya te das mayor. Para todos, ¿ah? Todos van a tener acá una insuficiencia renal, si no se cuidan. Ya, seguimos. Embarazados. Ya, ¿qué más llamo? Noelia, ¿estás? Sí. Ya, ¿qué tal, Noelia? Cuéntame, ¿qué es lo primero que ves en una embarazada? ¿Qué es lo primero que notas? O sea, tú cuando ves a alguien embarazado, ¿qué es lo primero que ves? Así, al ojo. Pues que tendría, dependiendo del tiempo, pues un feto probablemente que esté en formación. ¿Tú ves al feto? O sea, no, pero... La pancita, mm, ¿o no? claro. Cuando te crece la pancita, normalmente hablamos de aumento de H2O. ¿Qué crees que haga el sistema cardíaco si tú aumentas tu H2O? Aumentas tu volumen, además de tener un feto, pues, o sea, tienes que nutrir tanto a la mami como al feto. ¿Cómo crees que se comporte el sistema cardíaco? ¿Aumenta frecuencia o disminuye, Noelia? Si tú tienes más demanda de nutrientes, más demanda de oxígeno, ¿qué crees que haga el sistema cardíaco, Noé? Aumentar la frecuencia. Perfecto. El sistema cardíaco lo que hace es aumenta su frecuencia para compensar
que uno, aumente el líquido, aumente la volemia, y dos, que tenga que dar nutrientes al feto. Entonces, tú al aumentar la frecuencia cardíaca, lo que vas a hacer es aumentas el flujo sanguíneo. O sea, aumentas lo que vendría a ser la distribución. Si tú aumentas la distribución, aumentas lo que es el flujo hepático y aumentas el flujo renal. Si tú aumentas el flujo hepático, tienes más metabolismo. Si tú aumentas el flujo renal, tienes más eliminación. Entonces, todo tiene una secuencia, ¿ok? Así que las personas embarazadas normalmente lo que tienen es un aumento de filtración en glomérulos, ¿ok? Gracias, Noelia. Siguiente, cuando tenemos patógenos en una cirrosis, ejemplo, cuando tú tienes un daño renal, lo que hablé, una insuficiencia renal aguda o en una cirrosis hepática, lo que tienes acá es netrosis y acá también tienes netrosis. O sea, directamente va a disminuir tanto el metabolismo más la eliminación y tiendes a acumular fármacos. Si tú acumulas fármacos, mayor probabilidad de efectos adversos. O sea, todo tiene su lógica. Ya, hasta ahí estamos bien. Vamos a hablar del Clarence, que es un concepto más teórico. El Clarence nos indica principalmente, es un parámetro que va a medir la capacidad del organismo para eliminar un fármaco. ¿Ok? O sea, va a medir qué tanto fármaco se elimina a comparación del plasma o qué tan rápido directamente. Esa es la fórmula. Es más teórico, o sea, acuérdense por si acaso, si en el examen te dicen qué nos indica o qué nos ayuda a determinar cuál es la cantidad de fármaco que se elimina no, respecto al margen que está en el plasma o respecto a lo que está en un tejido. Tú marcas Clarence de frente o depuración. Ya, ahora sí, vamos a ver la parte renal y ya terminamos con excreción. La parte renal o eliminación renal nos va a hablar principalmente de la eliminación de la mayor tasa de eliminación. El riñón se encarga de eliminar todo fármaco hidrosoluble. Aproximadamente casi todos los fármacos se convierten en hidrosolubles luego del metabolismo. Así que vamos a hablar de un 70%. O sea, el riñón es sumamente importante para la excreción. Para la excreción. Ahora, la vía renal va a tener fases. Hay tres principales fases que quiero que se acuerden siempre. Comenzamos. Comenzamos fase 1, que es la fase de filtración del glomérulo. ¿Qué hace la fase de filtración del glomérulo? La filtración del glomérulo lo que hace directamente es que los fármacos que no están unidos a proteínas plasmáticas se eliminan. Claro, o sea, tiene lógica. O sea, un fármaco que está solo y ya pasó por metabolismo, o sea, ya es inactivo, no tiene ninguna razón para estar en el plasma. O sea, no hay fundamento para que esté en el plasma, así que va a ser eliminado. ¿Qué pasa si el fármaco está unido a una proteína? Acá sí está el problema. Cuando el fármaco está unido a la proteína, va a tener este problema de eliminación. Porque normalmente a la proteína que está unida es en la albúmina. Y el cuerpo es sabio, pues. El cuerpo no elimina albúmina, porque el cuerpo sabe de que la albúmina permite mantener la presión oncótica en los vasos. Entonces, el cuerpo no va a eliminar esta sustancia. Entonces, si el fármaco se une a esta,
tampoco se elimina, más bien vuelve a lo que son los vasos. ¿Ok? Esa es la filtración. O sea, si te preguntan algo que tenga que ver con unión de proteínas en excreción, tú marcas fase de filtración. Segunda fase, secreción tubular. ¿Qué hace la secreción tubular? La secreción tubular busca fármacos inactivos en el plasma. Ay. Busca fármacos inactivos. ¿Cuáles fármacos inactivos? Principalmente aniones y cationes. Y José, ¿cómo los busca? Hay dos transportadores, el OAT y el OCT. El A busca, o sea, el OAT, el que tiene una A, busca los aniones. Aniones. Y los que tienen una C, buscan los cationes. Estos van a transportar lo que son los aniones y cationes para su eliminación. Eliminación. ¿Ok? Como son transportadores, van a depender de ATP. ¿Ok? Dependen de ATP y pueden saturarse también. O sea, no es que existen, pucha, transportadores infinitos, no. Se saturan siempre y cuando hay muchos cationes o muchos aniones, pero su principal misión es buscar estos dos, catión y anión, y elimina. ¿Por dónde? Orina. Y la última fase, tenemos la reabsorción tubular pasiva, que su propio nombre lo dice, reabsorbe. José, ¿cómo que reabsorbe? ¿No me estás hablando de que tenemos que eliminar fármacos? Sí, pero ¿qué pasa si un fármaco llega a la parte renal, aún está en su forma activa y aún no ha chambeado, digamos? Entonces, ¿ese fármaco se elimina? No. El fármaco lo que hace es reabsorberse. ¿Ok? Principalmente hablamos de que fármacos que son lipofílicos, o sea, atraviesan la membrana celular, y no iónicos, que también atraviesan la membrana celular, pueden volver al torrente sanguíneo mediante esta fase de reabsorción. Y acá pasa un parámetro muy importante, que es el pH urinario. ¿Qué pasa si este fármaco es un ácido? Acá está, no sé si, la primera clase, Takuna. No sé si la doctora Takuna les habló de esto. Si tú tienes un fármaco ácido y tú metes o buscas la forma de transformar este ácido, este es no iónico, y tú quieres hacerlo iónico para que sea inactivo, tú lo que haces es alcala- alcalinizas la orina. Porque ya les dije, el ácido se reabsorbe en un entorno ácido. Si tú al pH urinario, que no sé si saben, el pH urinario es ácido, o sea, tiene un pH bajo, si tú le pones cosas alcalinas, tú vas a hacer que este ácido esté en un entorno alcalino. Por lo tanto, el fármaco se vuelve iónico. Por lo tanto, está en un estado inactivo y por lo tanto se elimina. ¿Ok? Esto es bastante curioso porque en caso ustedes tengan algún día con su paciente una intoxicación, porque capaz tiene mucho fármaco en sangre o mucho fármaco en el tejido renal, ustedes pueden hacer este proceso farmacocinético, que es alcalinizar la orina para volver al fármaco iónico y este inactivo, y se elimina el fármaco. ¿Ok? Eh, lo mismo, chicos, tomen SS a esta página porque ya faltan dos.
Ya, sí se puede. Faltan 2. Tomen SS. Ya, tienen 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Tienes. Ya, esto es más teórico. Ya, esta parte es teórica. Esto es memoria, full memoria. Vamos a hablar de la semivida del fármaco, que se expresa como T1/2. ¿Qué es la semivida del fármaco? Directamente habla de que es la concentración plasmática en donde el fármaco se va a encontrar en un 50%. ¿En qué nos ayuda principalmente? Para dosificar. Este parámetro nos ayuda para dosificar el fármaco, para mantener al fármaco en una concentración efectiva. ¿Ok? Ay, perdón. Seguimos con concentración máxima. Su propio nombre lo dice. Habla de que el fármaco esté en su concentración más alta. ¿Ok? Cuando el fármaco llega a su concentración plasmática más alta, eso se refiere con concentración máxima. Tiempo máximo. Tiempo máximo se refiere al momento en el que el fármaco está en esta concentración máxima. Tiempo necesario para alcanzar la concentración máxima. Lo mismo que acá. Concentración mínima es la concentración mínima que se puede detectar el fármaco dentro del plasma. ¿Ok? Ahora, área bajo la curva. Olviden esto. ¿Qué es el área bajo la curva? Miren acá. Esta imagen quiero que se la aprendan, por favor. No sé si detectan esto. Todo esto es el periodo de un fármaco. Cuando tú das un fármaco, normalmente actúa así. Se eleva, se eleva, se eleva, se eleva, se eleva. Ese es el punto máximo. Si yo te digo que es el punto máximo, este es la concentración máxima. Y este es el tiempo máximo. ¿Ok? Todo esto es fase de absorción. No absorción, o sea, cuando el fármaco entra, digamos. Y luego cuando el fármaco comienza a descender, vamos a hablar de la eliminación del fármaco. ¿Ok? En este, nuestro punto de concentración mínimo sería acá. Porque acá mismo detectamos al fármaco. Este es lo mínimo que detectamos al fármaco. ¿Ok? Ya. ¿Qué es el área bajo la curva? Todo esto. ¿Qué es esto? El área bajo la curva es igual a la biodisponibilidad. Biodisponibilidad. Yo les hablé que la biodisponibilidad es el porcentaje del fármaco que va a llegar a la sangre. Si yo les dije que esa es la concentración mínima en donde el fármaco se va a presentar en el plasma, entonces todo esto va a ser todo el fármaco que se va a encontrar en el plasma en todo el tiempo que va a permanecer en este. ¿Ok? Acá hay un dato bien curioso que lo van a ver la próxima semana con la otra asesora. Acá hay un recuadro, no sé si lo noten. Acá, otro color. Ah, este. Acá hay otro recuadro. Entonces, ¿qué es este recuadro de acá? A esto se le conoce como ventana terapéutica. Es la cantidad de fármaco necesaria para tener un efecto. ¿Ok? Un efecto positivo. Eso sí me olvidó. Positivo. Si tú te pasas este margen terapéutico, esta ventana terapéutica, si tú haces de que el fármaco pucha llega por acá, digamos, hasta acá llega. Si pasa esta ventana, todo esto es malo. Esto se le conoce como efecto adverso, cuando se pasa la ventana. Ahora, ¿qué pasa si el fármaco no pasa la ventana? Miren, nunca llegó a pasar. Cuando no pasa la ventana es que no tiene un efecto. No puede tener un efecto porque no llegó a la cantidad mínima para tener un efecto buscado. Esta es la concentración mínima para una reacción adversa. Seguimos. El Clarence, ya les hablé,
Ay, azulito es mejor. El Clarence ya les hablé, que es el volumen de plasma que depura completamente un fármaco, ya, lo mismo de siempre. Metabolismo más excreción sobre fármaco. Esta es una fórmula más empírica. A mí me gusta usar esta acá, porque habla que la total es igual a la Clarence renal sobre más Clarence hepático más otros, digamos. Porque el renal y el hepático son los dos pilares de la eliminación. Ok, volumen de distribución, también lo hablé, es el volumen de líquido necesario para contener el fármaco. Bueno, para distribuir el fármaco, más palabras, palabras más, palabras menos. Biodisponibilidad, que ya dije que es el área bajo la curva, o ABC. Miren, muchas literaturas van a encontrarlo como ABC. Acá también tenemos el ABC. Esto ellos lo conocen como absorción y eliminación. El ABC es exposición general del medicamento. Ese es el punto mínimo donde se toma el medicamento cuando está presente en el plasma. Este es el tiempo, concentración máxima, semivida, o sea, justo cuando está a la mitad de lo máximo y de lo mínimo, y la concentración mínima. Listo. Chicos, sería todo. ¿Tienen dudas, preguntas de este tema? ¿O todo bien? Si no, para pasarles el post-test y ya ir. Sí, una pregunta. Sí, En el dime. anterior cuadro que pusiste donde estaba el tiempo máximo, concentración mínima, este, una vez que pasa la ventana donde dice concentración efectiva mínima, sí, no es esa. Sí, No, eso. no vendría, cuando sobrepasa, no vendría a ser el efecto mínimo tóxico, o es lo Claro, mismo que el efecto adverso. es, es lo mismo. Es lo mismo que efecto adverso. Es que lo que pasa es esto. Cada doctor en teo, supongo, o en práctica, les habrá dado o sea, usa palabras distintas. Hasta donde sé, únicamente ustedes relaciónenlo con que la ventana, véanlo como su zona segura. O sea, todo esto es como tu zona de seguridad. Cuando tú estés dentro de esta, al paciente no le va a pasar nada. Si tú te sales más de esta ventana segura, ahí sí, pucha, le puede dar un efecto adverso. O lo que tú me dijiste es que, no sé qué me dijiste. ¿Qué me dijiste? Perdón. Concentración mínima tóxica. Claro, tú me puedes dar una concentración, la cual puede ser tóxica. O sea, concentración mínima tóxica. Claro. Lo mismo puede ser. O sea, puede ser igual. O sea, lo mínimo sería acá, pues. O sea, la concentración mínima tóxica sería este punto. Este es lo mínimo. Ya un efecto adverso ya sería mucho más allá. O sea, todo esto, pues, digamos. Pero lo mínimo para provocar algo tóxico sería acá. Claro, esa sería la analogía. ¿Otras preguntas o todo bien, chicos? Gracias. Sí, no te preocupes, Jimena. No, no. Ya, chicos, voy a cerrar la grabación y les voy a pasar el post-test. No se vayan, les voy a pasar el post-test. Les voy a pasar el post-test. Una Sí, consulta. Xiomara, dime. Sí, con respecto a polar y no polar, o sea, no polar es no ionizado, ¿cierto? Y Ajá, eso sí sí, atraviesa la barrera. sí, Entonces, hubo una parte de la diapositiva en donde colocaste que en la fase uno del metabolismo se vuelve el fármaco polar. En la fase 2 se sí. vuelve Esta, hidrofílico, si no me equivoco. claro. Ajá, Eh, hidrofílico. Entonces, pero en la fase 2 pusiste hidrofílico, creo, o hidrosoluble. Ajá, hidrofílico. hidrosoluble. Hidrofílico, hidrosoluble es lo mismo. O sea, tú buscas de que el Entonces, fármaco. Ah, ahí era lo mismo. Estaba confundida. te explico lo de polar. Sí, sí, sí. Ya. Mira, o sea, lo que te he dicho antes. El fármaco para que tenga un efecto tiene que ser no polar. ¿Por qué no polar? Porque el no polar no tiene carga, ¿ok? Ujú. Mientras que el polar tiene una carga. Si tiene una carga y la membrana celular también, esta es la membrana. Vamos a hacerlo así. Ya.
La membrana también tiene una carga. Me parece que tiene una carga positiva. Entonces, si tú le das una carga contra una carga, no pasa, pues, digamos, no pasa. Entonces, tú quieres que no pase para que no tenga un efecto. No tenga efecto. Porque si tú lo vuelves no polar, o sea, si tú lo dejas sin carga, esta sí puede pasar a la célula. Y si pasa a la célula, esta se vuelve activa. Entonces tú lo que buscas es inactivar al fármaco. Inactivar al fármaco. ¿Ok? ¿Cómo lo inactivas? Uno, lo vuelves más polar, principalmente. Dos, más hidrosoluble. ¿Por qué hidrosoluble? De la misma forma, la membrana celular es una membrana lipídica, no te olvides nunca. Los lípidos solamente dejan pasar, uy, ya. Los lípidos normalmente dejan pasar a otros lípidos. Entonces, si tú lo vuelves más hidrosoluble, vas a dejar de que estos lípidos pasen. ¿Ok? Esa es la principal explicación. Ujú. ¿Todo claro? Sí, Ahora, sí, sí. Gracias. ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No. Ya. Voy a cerrar la grabación y les paso el post-test. Un ratito.